asking, Lord, help me find the way, help me find the way. Mientras los salones de baile se inundaban con multitudes bailando twist, en Nueva York empezaba una revolución social. Era el movimiento folk, que se preocupaba por el contenido de sus líricas, que lidiaban con temas de protesta social, en el incipiente nacimiento de la exigencia por los derechos civiles e igualdad de todos los seres humanos. La sociedad folk produjo artistas como Peter, Paul and Mary, Buffy St. Mary, Dave and Ronk y, por supuesto, el joven Zimmerman, que se rebautizaría como Bob Dylan. Nazario, tú has estado más involucrado en el mundo intelectual, como lo mencionábamos al principio, bueno, pero finalmente, bueno, creo yo que así ha sido, ¿no? Finalmente, pues has sido testigo, como todos nosotros, de los acontecimientos en los últimos 50 años, ¿no? Sí, me ha tocado culturales, ser, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, yo veo en los años, principios de los 60, en esta misma época de la cual estamos hablando, ocurre un fenómeno que es una llamada de atención hacia la sociedad de parte de algunos intelectuales que empiezan un movimiento importante, sobre todo en Nueva York, que se llamó el movimiento Beat o Beatnik, ¿no? Beatnik, así y ahí es. había una serie de poetas y escritores que estaban preocupados realmente por los derechos humanos y por la guerra, etcétera. Entonces, pues ahí están Jack Kerouac, William Burroughs, etcétera, etcétera. Tú puedes hablarnos de ello. A fines en la segunda mitad de los años 40, después de la guerra, como Estados Unidos era uno de los triunfadores, pues el país empezó a recuperarse, pero no hay que olvidar que estaba también el macartismo y estaba también la época... Explícanos un poquito el macartismo para la gente que no esté muy enterada. El macartismo era la histeria anticomunista que veía peligro en todo lo que oliera a compartir y a un poco como la Inquisición. Sí, ahí es the selfishness. El egoísmo es, si eras egoísta, entonces eras perfecto y eras un americano como debía ser. Ideal. Entonces coinciden en Nueva York un joven judío llamado Allen Ginsberg, sí, un joven de origen canadiense llamado Jack Kerouac y otro joven llamado Gregory Corso, Corso, ¿cómo no? y un señor ya de edad millonario, que era ahí el The Outsider, pero que nunca lo fue realmente, William Burroughs. Claro. Y entonces entre ellos se juntan y deciden que tienen en común el estar en contra del American Way of Life, el conformismo de la clase media y que y además que les gustaba mucho la droga. Sí. En este caso, la marihuana. Era la droga que era la joya. La preferida. La preferida, sí. Y entonces se empiezan a juntar y también descubre que tienen ambiciones literarias. Claro. Y empiezan a escribir. Y cuando Allen Ginsberg una vez lee su poema Howl, Aullido, ahí crea una verdadera revolución, no solo en el mundo de la poesía, sino también en el de la literatura política, porque era un canto de protesta contra todo el conformismo más absurdo. Desde que comenzaba con las palabras, he visto a los mejores miembros de mi generación destruidos por etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y luego entonces Jack Kerouac empieza con sus vagabundeos, y de sus viajes llegará a México, que le encanta, y decide invitar a sus amigos que se vienen acá porque era barato. Además no era rico, decían que se sentían felices en un país de pobres y les costaba nada. Y llegan a una ciudad llamada Monterrey a principios de los años 50. Eso no lo sabía yo. Se dan vueltas por la calzada Madero, por la Plaza Hidalgo, por la Plaza Zaragoza de entonces, se van a hoteles baratos, comen en taquerías, comen en restaurantillos, no les importaba. Y además no eran racistas, frecuentaban a las mexicanas y no las veían con desprecio como inferiores. Y ahí descubren que había marihuana barata, buena, y que mientras más al centro se iban, mejor la conseguían. Y entonces en la famosa novela On the Road, sí, en el camino, que se consigue en las librerías de Monterrey, aunque muy mal traducida, se narra toda esa serie de aventuras que conduce a los personajes a México, entre otras partes, y en el centro son más felices todavía y habrá varios, incluso hay un libro que
Kerouac que se llama Mexico City Blues, es un largo poema, Mira. y una novela que se llama Tristeza. Con doble S. Sí, y otras obras. Y William Burroughs aquí comete el error de matar a su esposa por accidente. sí. Un lío eso. Y Ginsberg pues, sencillamente quería droga y sexo, no sé, con chavos. Sí. Y todos la pasan muy bien aquí en México. Y encuentran aquí un paraíso que luego aparecerá. Habrá que preguntarles, no, porque nosotros no la pasamos, no es cierto. Y entonces aparece también una música diferente con ellos. Y Hollywood se apresura a tomar a los beatniks como personajes en películas muy malas, casi todas hechas por la Metro. Hizo una que se llamaba The Beat Generation, que era muy mala. Hizo otra que se llamó The Subterraneans, basada en Kerouac. En Kerouac. Y tuvieron que pasar muchos años para que se filmara On the Road y que la filmara no un norteamericano, sino un brasileño. Sí. Y sin embargo los Beatles... Nueva, no, tiene un año, Los Beatniks sí, cambian la modo de pensar y de ser de muchos norteamericanos, los sacude y les hace ver que el conformismo no es precisamente la mejor forma de vivir. Por supuesto. Muchos de ellos mueren por causa de las drogas. Sí. Y sus vidas pues no son precisamente ejemplos de gran felicidad, pero al menos salieron con la suya en el hecho de ser diferentes, y qué mejor que las canciones de la época también para manifestarse y protestar. ¿Tú consideras que ese tour de force que iniciaron los poetas beatniks influyó directamente, positivamente en las generaciones de músicos que estaban en ese momento, ¿no? Sí, bastante. Porque las canciones de Elvis pues, eran inocentes, hablaban sobre Baby, I Love You, y I Miss You, I Am and Shock Up. Pero estas canciones no, protestaban sobre muchas cosas y que no estaban de acuerdo con cómo estaba la situación. Y entonces decían que sus ritmos eran de locos y que eran muy estúpidos. A eso decían los conservadores. Así es, sí. Y los ataques contra los beatniks fueron muy abundantes. Entonces estos, sin embargo, siguen escribiendo, siguen viviendo. Desgraciadamente uno de ellos, un profeta, acaba por arrepentirse y pedirle perdón a Dios, que fue Jack Kerouac. Jack Kerouac. Pero Allen Ginsberg fue rebelde toda su vida Toda su y vida. dijo, seré beatnik hasta el final. Y lo mismo le pasó a Burroughs, que murió viejísimo y que siempre dijo que amaba a las drogas, tanto como el sexo. No matter what. No matter what. Y Perdón, eran felices. eran felices. Paralelo a ese movimiento hay un movimiento también que se llama folk. Así es. El movimiento folk viene históricamente desde que llegan los europeos a Estados Unidos, se desarrolla muy fuertemente en el siglo XIX y recobra una vida muy importante a partir de la década de los 50 con los Weavers, con Kingston Trio, y luego después en los 60s con cantantes como Joan Baez, con músicos poetas de la talla del señor Bob Dylan, que Claro. después vamos a ver, tocar sí. Toda esa una parte. superleyenda. Y entonces es esta música acústica con letra profunda, con mensajes de tipo social, de tipo cultural, que atacaban o vislumbraban problemas de la vida diaria y que se hizo muy, muy famoso también paralelo en esta época entre 1959 y 1963. El señor Pete Seeger fue probablemente uno de los más representativos, no solo como músico, sino también como compositor. Sí. Él compuso, entre otras, algunas canciones como Turn, Turn, Turn de los Byrds. los Byrds. También compuso ¿Dónde fueron todas las flores? Sí. Una película Bella antiguar. canción. Y, por supuesto, un tema precioso que ha sido muy famoso en la versión de los Weavers primero, con Trini López de Sí. una manera muy, muy popular. Muy pop. Y sobre todo en la versión que hicieron Peter, Paul and Mary, un trío también de música folk muy importante en esa época. Y la versión fue extraordinaria y pues es la que vamos a escuchar. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar precisamente esta canción que se llama El Martillito. If I had a hammer in the morning, and hammer in the evening, all over this land, and I'm out danger, and I'm out of warning, and I'm out of love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I ring it in the morning, I ring it in the evening, all over this land. I ring it out danger,
my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. Sing out danger, I sing out a warning, I sing out love between my brothers and my sisters. All over this land. Well, I've got a hammer, and I've got a piano, and I've got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the love freedom, it's all about love between my brothers and my sisters. All over this land, 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 all over this land.